¿Se te dificulta realizar ejercicios sobre propiedades de sustancias puras? ¿Tienes alguna dificultad en fórmulas y despejes de presión y temperatura? En este corto video te explico un breve ejercicio y espero te pueda servir. Me presento. Soy Andrés Mauricio Bautista Pava, estudiante de la materia de termofluidos con el profesor Richard Triviño de la Universidad de Pamplona. En este video encontrarás un ejercicio sobre las propiedades de sustancias puras. Es explicado de manera muy sencilla, así que te invito a que te quedes. El tema es propiedades de sustancias puras. El ejercicio es el número 133 del capítulo 3 del libro Sanger, séptima edición. Nos dice lo siguiente. Un recipiente contiene helio a 77 grados centígrados y 110 kilopascales manométricos. Mediante la transferencia de calor de los alrededores, se calienta el helio hasta que llega a un estado de equilibrio final a 300 grados centígrados. Nos dice que determine la presión manométrica final del helio, suponga que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Bueno, como tal, nos piden hallar la presión manométrica del helio dentro de un recipiente cerrado. Entonces, consideremos inicialmente que el helio es un gas ideal y nos dan estos datos. Nos dicen que la presión 1 es de 110 kilopascales, la temperatura 1 es de 77 grados centígrados. Nos piden hallar la presión 2 y la temperatura 2 es de 300 grados centígrados. Como lo acabo de decir, las consideraciones que nos dan es que es un gas ideal y que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Entonces, debemos tener en cuenta que existen tres tipos de presiones. Está la presión manométrica, la presión absoluta y la presión atmosférica. Entonces, ¿cómo se calcula cada una? La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la presión atmosférica la encontramos en el recipiente cerrado, es decir, donde se encuentran los fluidos. Y dentro de los fluidos está la presión manométrica. Bueno, ya hablamos un poco sobre el concepto. Ahora vamos con la solución del ejercicio. Primeramente debemos considerar que el volumen específico dentro del tanque se mantiene constante. Eso más, o sea, que una consideración es una condición que se cumple. ¿Por qué? Porque en el recipiente cerrado hay un gas encerrado, entonces el volumen específico, que es el volumen por unidad de masa que tiene el fluido dentro del recipiente, no cambia. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos la ecuación de los gases ideales. De ahí por qué consideramos que el helio es un gas ideal. Entonces, ¿cuál es la ecuación de gases ideales? Es esta. Presión por volumen específico igual a la constante de los gases por la temperatura. Entonces, de ahí despejamos el volumen específico 1, que sería el del estado inicial, y luego hacemos lo mismo con el del estado final. ¿Para qué hicimos ese procedimiento? Pues simplemente para decir que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Entonces de ahí nos quedan dos ecuaciones. La constante de los gases por la temperatura 1 sobre la presión 1 es igual a la constante de los gases ideales por la temperatura 2 sobre la presión 2. De ahí se va la constante de los gases porque es una constante y es igual en ambos lados, entonces se cancela y de esa ecuación despejamos la ecuación 2. Luego de despejar, reemplazamos los valores. Temperatura 2 sobre temperatura 1 por presión 1. Aquí debemos tener cuidado porque las temperaturas en el ejercicio las dan en centígrados. ¿Y qué debemos hacer? Pues debemos dejar todo en una sola unidad. Bueno, como sabemos, esta escala absoluta, está la escala absoluta, la manométrica y la atmosférica. ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura tiene escalas en centígrados, en Fahrenheit y en Kelvin. La escala Kelvin es una escala absoluta. Entonces, ¿qué pasa? No podemos usar la temperatura en Kelvin, que es escala absoluta, con una escala manométrica, ya que no concuerdan. Sabemos que no se pueden mezclar escalas diferentes. Entonces, colocamos la temperatura en escala absoluta. ¿Cómo hacemos eso? Para convertir de centígrados a Kelvin, se deben sumar más 273.15. Entonces sería 300 más 273 y 77 más los 273.15.
De esta forma tendríamos las dos temperaturas en escala Kelvin y luego la presión también la debemos tener en escala absoluta. Recordemos que en el inicio nos dan la presión 1, que es de 110 kilopascales, y nos dicen que es una presión manométrica. Entonces, para pasar la absoluta, debemos sumarle la presión atmosférica. Recordamos que en el concepto dijimos que la presión absoluta es la suma entre la presión manométrica y la atmosférica. Entonces, 110 kilopascales más 100 kilopascales, que es la presión que nos dice el ejercicio. Pues reemplazamos los valores y listo. Y aquí como tal nos da como presión 2, que es 343.80 kilopascales absolutos. Seguimos. Luego, como tal, luego, como estamos en presión absoluta, debemos convertirla en presión manométrica. Como tal, aplicamos la fórmula que dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Reemplazamos despejamos, perdón, la presión manométrica, que es igual a la presión absoluta, menos la presión atmosférica, reemplazamos valores y nos da un resultado de 243.8 kilopascales. Y bueno, antes que te vayas, te invito a darle like al video o dejar algún comentario. Del mismo modo, te invito a que sigas el grupo de Facebook llamado Termofluidos UPA. Ahí encontrarás el video y otra información muy interesante. Espero que te haya gustado y te haya servido de mucha ayuda. Muchas gracias. Hasta la próxima.